las preguntas las pueden ir planteando en el chat, ¿sí? Mientras tanto, si tienen algo que se les ocurra al momento y no quieren que se les olvide, abajito donde dice chatear, ustedes pueden escribir ahí y sin ningún problema pueden, luego al final de la ponencia, comenzamos a considerar todas esas preguntas que están, ¿no? Bueno, sé que la presidenta de la Asociación de Estudiantes quiere decir unas palabras, entonces le voy a dar paso a ella antes de que ya Edison pueda empezar con su ponencia. Buenas tardes a todos, mi nombre es Katy Hunda, un gusto tenerla aquí, estimado Edison. Espero que todos se encuentren aquí bien. Desde el primer día como Asociación de Estudiantes de Sociología, nuestro compromiso era generar este tipo de espacios académicos, sobre todo, para enriquecer sus conocimientos. Y creo que sin más medida y decirles que damos por iniciado esta conferencia y cualquier duda, esperemos de que todas las reglas antes mencionadas mismas por el moderador se cumplan a plenitud y espero de que cualquier inconveniente nos hagan saber. Así que muchas gracias a todos. Bueno, entonces, Edison, tú tienes la palabra. Bueno, perfecto. Gracias, Manuel. Quiero agradecerle también a Katy por las palabras de bienvenida. Gracias a todos los que se han conectado ahora. Mauricio también tuvo algo que ver en la organización de este evento, así que también le quiero agradecer a él y a Coralía Barahona, que fueron los que me contactaron. Bueno, yo he preparado una charla estructurando algunos elementos que pueden servir como para ilustrar la forma en la que la sociología política puede pensar la crisis, ¿no? Y tengo una presentación que, si es que me permiten, voy a compartir, ¿les parece? Claro, claro. Para que ordenemos un poco las ideas. ¿Se puede ver? Se ve claramente. A ver, voy a cerrar esta ventana. A ver, ahí. Ya, eso mejor. Ya. Bueno, esta charla, como les digo, voy a intentar ser breve. Tengo una presentación bastante larga, de hecho, pero quiero ser bastante breve, puntual, para plantear algún par de ideas con respecto a los proyectos de investigación que tengo ahora. Le he titulado a esta charla Una sociología política de la crisis. Esto viene principalmente de dos proyectos de investigación que estoy ahorita realizando en la maestría de sociología política acá en Flaxo. La una tiene que ver con un poco de sociología del Estado y la otra tiene que ver con un análisis de desigualdades y de prácticas políticas, ¿no? Un proyecto de investigación se llama Interfaces socioestatales, y ahí básicamente lo que quiero analizar son los mecanismos de captura corporativa del Estado en el Ecuador en el gobierno de Lenín Moreno, desde el 2017 hasta el 2020. Y el otro proyecto de investigación se llama Sociología de la Acción Pública, y nuevamente quiero identificar cuáles son los mecanismos y dispositivos que se dan en torno a la disputa por los derechos laborales. Son dos proyectos que están en curso. El primero está un poco cerrándose ya, el tema de las interfaces. Tengo ahí algunos resultados de investigación que los voy a exponer ahora. El otro está como todavía germinándose, ¿no? Está construyéndose a partir de las reformas laborales que se están implementando en el Ecuador ahora. Esto, bueno, es un grupo de investigación grande, somos varios profesores, pero cuento específicamente con la asistencia de Alberto Viteri, que es justamente un egresado nuestro de la maestría de Sociología Política. A ver, dos cosas de partida para ser breves, y espero no comerme mucho tiempo. Es básicamente, el proyecto de investigación gira en torno a identificar, a querer construir una explicación alrededor de cómo funciona el Estado en el Ecuador. ¿Sí? Y la hipótesis que estamos lanzando tiene que ver con la captura corporativa que el Estado ha tenido en los últimos años. Esta noción de captura corporativa ha sido discutida desde la sociología marxista, pero también desde la sociología funcionalista, para básicamente identificar las formas a través de las cuales los grupos de interés logran tener incidencia sobre las dinámicas estatales y a partir de eso promover una agenda de intereses, ¿no? Eso es un poco bastante evidente en el gobierno de Lenín Moreno, pero entonces no solo queremos hacer un ejercicio descriptivo, sino un ejercicio más explicativo y de poner en discusión el caso ecuatoriano frente a otros casos a nivel de América Latina.
Y también un tema muy importante tiene que ver con explicar en la coyuntura actual, estos últimos 3 años de la coyuntura actual, en perspectiva procesual y comparada. Porque la forma en la que se han relacionado los gremios corporativos en el Ecuador con el Estado es una forma recurrente y queremos en la agenda de investigación ver si es que los códigos con los cuales podemos explicar esta relación entre grupos corporativos y Estado ahora tiene algún parangón con los momentos históricos que han constituido la relación entre gremios corporativos y Estado en el Ecuador, ¿no? Entonces estoy pensando principalmente en los años 70, ¿no? En los años 80, donde hay también un vínculo fuerte, sobre todo con el gobierno de León Febres Cordero, donde un empresario llega con una agenda que en principio era una agenda de reforma modernizadora neoliberal, pero tiene atravesada una agenda de intereses corporativos que caracterizaron mucho al gobierno de León Febres Cordero, ¿no? En fin, hay varios momentos en los cuales uno puede ir rastreando esta lógica, pero ahorita estamos haciendo el análisis de este momento. Les pido por favor que no me muevan mucho la presentación. Sí, gracias. En fin, es decir, este proyecto de investigación quiere situar el vínculo entre Estado y gremios desde lógicas, por un lado, de rigurosa descripción y por otro desde códigos interpretativos, ¿no? Entonces, la pregunta central es cómo funciona esta captura del Estado, cómo funciona el control corporativo del Estado que se ha estado haciendo en los últimos años acá en Ecuador. Y hay unas primeras puntualizaciones. Nos interesa entender y explicar la relación entre Estado e intereses corporativos a partir de los mecanismos a través de los cuales se logra esta vinculación. Entonces, hemos identificado en principio mecanismos no solo de captura, es decir, de incidencia directa del Estado, sino de presión y acoso y mecanismos de legitimación, que son distintas formas de entender el vínculo entre gremios corporativos y Estado, ¿no? El horizonte final de esta investigación tiene que ver con identificar los efectos de la captura del Estado sobre la estructura de las desigualdades sociales, ¿no? Manuel, decías hace un rato que la sociología política principalmente busca la explicación de los fenómenos políticos a través de los contextos sociales en los cuales operan. Entonces, queremos ver no solo cómo los clivajes sociales estructuran la política en el Ecuador, sino al revés también, cómo las dinámicas políticas tienen un efecto sobre las estructuras de desigualdad en la sociedad ecuatoriana. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado haciendo en términos ya operativos de la investigación? Siguiendo a Charles Tilly, hemos hecho primero un catálogo de eventos a partir de un año antes del gobierno de Lenín Moreno, para ver cuáles han sido las agendas que los grupos corporativos han implementado en el Ecuador. Es decir, existen varios documentos que los gremios corporativos, me estoy refiriendo, por ejemplo, a las cámaras de comercio, a las cámaras de industrias, a las cámaras de la producción, y todos ellos agregados en torno al Comité Empresarial Ecuatoriano, como estos grupos han tenido propuestas a los candidatos antes de las elecciones del 2016-2017, y queremos identificar cuál era la agenda de estos grupos corporativos y cuáles de esos elementos de la agenda se incorporaron o no en el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, hemos hecho un catálogo de eventos y hemos analizado momentos específicos de lo que ha pasado desde el 2017 hasta acá para identificar cuáles han sido estos mecanismos, a veces que son legales, digamos así, pero otros mecanismos que son más bien de lobby, de velo, de acoso, ¿no? Para que se identifique el efecto de los intereses de los grupos corporativos sobre el Estado. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, un conjunto de eventos que pueden servir incluso como estudios de caso por sí mismo, ¿no? Para ver la trama de intereses que está detrás de cada uno de las leyes y de los dispositivos legales que se han implementado. La ley de plusvalía, por ejemplo, la ley de fomento productivo, la ley de crecimiento económico, la ley de simplificación tributaria, etcétera. Cada uno de ellos puede ser un estudio de caso para identificar la trama de actores y la lógica con la cual se operó la captura del Estado. Pero, digamos, nosotros hemos querido tener todos estos casos en un solo proceso para explicar este vínculo entre Estado y grupos corporativos, ¿no? Tal vez hay que identificar, me regreso a la lámina anterior, solo para enfatizar en la noción de mecanismos. Los mecanismos, como decía, pueden ser estos dispositivos legales que se han implementado, ¿no? Pero también existen otros mecanismos que van por fuera del sistema político, entre comillas, por fuera, ¿no? Porque siempre son
parte del contexto que incide sobre la forma en la que se verbalizan las agendas de gobierno, las formas en las que se legitiman las agendas de gobierno y las formas en las que se legitiman ciertas decisiones, ¿no? Esto tiene que ver con un principio de la sociología de Pierre Bourdieu, que sostiene que la política básicamente es una disputa por imponer los principios de visión y de división de la sociedad. Es decir, en un momento en el cual se toman decisiones que benefician a ciertos grupos, esas decisiones no pueden aparecer solamente como beneficiadoras de grupos específicos, sino que tienen que aparecer con una legitimidad globalizante para que así se pueda efectivizar las relaciones de dominación. ¿Sí? Estamos hablando de la vieja distinción weberiana entre poder y dominación, ¿no? Una cosa es la probabilidad de ejercer mi poder sobre el otro, y otra cosa es la probabilidad de que encuentre legitimidad y obediencia en las relaciones de poder. En fin, no quiero centrarme mucho más en esto. Hay una noción alrededor de esto que tiene que ver con las lógicas de acoso con las cuales han operado los grupos corporativos, ¿no? Entonces, esta noción de neoliberalismo tentacular, que digamos básicamente es un concepto que emerge por allí, digamos, simplemente para entender que las reformas que se han implementado en este contexto coyuntural han tenido múltiples vías. Ya ha sido, no solo con las leyes Trole, ¿no? O las leyes ómnibus que se les conoce en algunos países, sino con escenarios mediáticos, escenarios de presión política, escenarios de cooptación del gabinete de gobierno, etcétera. Han tenido varios escenarios, varias aristas desde donde se ha intentado penetrar al Estado con los intereses corporativos, ¿no? Entonces es una noción que puede ayudar a pensar cómo es que funciona este procesamiento de los intereses corporativos en el Ecuador contemporáneo, ¿no? Entonces, ¿cómo desde la sociología política podemos pensar la crisis, ¿no? Hay varias aristas que se pueden trabajar. Esta que estoy planteando ahora es una de las aristas, que es básicamente pensar la relación entre Estado, grupos corporativos y desigualdad. Esa es una, pero luego tenemos otras aristas más que pueden trabajarse, principalmente viendo quién gana y quién pierde en el manejo de la crisis, ¿no? Entonces, yo quisiera estructurar un poco esta charla de aquí en adelante alrededor de estos dos puntos clave, ¿no? El primero es cómo pensar la relación entre Estado y élites, y la segunda son algunos nudos críticos que la sociología política puede ayudar a pensar, ¿no? Punto de partida, ¿cómo concebimos la crisis? ¿Sí? Entonces, básicamente, una crisis puede ser pensada como la condensación de varios factores estructurales que le dan cuerpo, ¿no? Pero a la vez, una crisis puede ser pensada como el momento coyuntural específico en el cual la trama de intereses se expresa, y hay ciertos sectores que terminan siendo favorecidos con la crisis y otros que terminan siendo empobrecidos. Esto desde la sociología de las desigualdades se conoce como mecanismos a través de los cuales ciertos grupos refuerzan y acumulan ventajas y otros grupos refuerzan y acumulan desventajas, ¿no? Entonces, desde una perspectiva de sociología política y de economía política, es clave identificar las condensaciones históricas que están detrás de la crisis, pero además, en la coyuntura específica, ver quién termina beneficiado de la situación y quién termina perjudicado de la situación, ¿no? Y cómo explicar estas crisis, ¿vale? Entonces, entendiendo así las cosas y entendiendo el proyecto de investigación y la forma en la que la agenda de investigación de sociología política está un poco detrás de todo esto, yo quisiera justamente pasar al momento que yo quiero analizar ahora, digamos, porque hay muchas aristas, pero lo que quisiera enfatizar ahora es esta, ¿no? Esta relación entre captura del Estado y neoliberalismo tentacular, por decirlo así, ¿no? Que es una noción que simplemente quiere ayudar a pensar alrededor de los distintos mecanismos a través de los cuales se ha implementado esta agenda neoliberal en el gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Como ustedes pueden ver en la foto, es una foto que salió en los medios, que fue muy conocida, y es básicamente una reunión en la cual Lenín Moreno, junto con los principales de los bancos del país, sobre todo el señor Acosta, que está a la izquierda, o a la mano derecha de Lenín Moreno, es una mesa en la cual hubo una desafortunada frase de Lenín Moreno que decía que
está comenzando a odiar a los que votaron por él y que más bien como que tiene cierto aprecio a los que no votaron, etcétera. Más allá de la anécdota y del mal chiste, lo que muestra allí es lo que el gobierno de Lenín Moreno llamó los acuerdos con ciertos grupos que le permitieron después tener su propio capital político y su propia legitimidad como régimen político, ¿no? No legitimidad popular, sino legitimidad dentro del establecimiento político. Por un lado hizo un pacto con la banca, por otro lado hizo pacto con los grupos corporativos a los cuales incorporó a su gabinete, y por otro lado hizo un pacto con los medios de comunicación a los cuales les garantizó ciertas libertades, pero también ciertos principios de autonomía de negocio, ¿no? Entonces, hay unos pactos políticos iniciales que dan cuenta de cómo las élites políticas que no fueron las que estuvieron respaldando a Lenín Moreno en el inicio del gobierno, entraron por la ventana, digamos así, a hacer un pacto político con una figura tan débil como la de Lenín Moreno, que políticamente no tiene mucho capital, pero es sostenido por estas élites, y este vínculo inicial hace que las agendas de las élites sean súper predatorias. La noción de lo predatorio tiene que ver con la ventana de oportunidad que se abre para ciertos grupos políticos que llegan al espacio de poder no con una vocación de gobernar ni de generar una agenda de política pública a mediano y largo plazo, sino con una agenda de buscar prebendas concretas, rápidas, con una lógica bastante voraz. Y esto es un concepto que lo trabajó la sociología neoweberiana, sobre todo en los años 70 y 80, cuando se veía cuál era el vínculo que había entre élites económicas y élites políticas, ¿no? Entonces existen distintos modelos en los cuales se articulan las élites económicas con las élites políticas. El caso de Brasil es como un caso súper documentado, alrededor del cual hubo un pacto político entre élites económicas y entre una estrategia de Estado, de proyección del Estado y de la economía brasileña en el mundo, que permitió una vinculación virtuosa entre proyectos de desarrollo nacional con redistribución. Pero también existen otras lógicas de vinculación entre élites políticas y élites económicas, que tienen que ver básicamente con una captura corporativa que busca prebendas rápidas e inmediatas, como se puede presentar en varios países del África o en varios países de América Latina, ¿no? Esto es una tesis de Peter Evans, un sociólogo neoweberiano, norteamericano, que hizo justamente su tesis sobre Brasil y puso a Brasil en el contexto latinoamericano, ¿no? Entonces, retomando un poco esta noción de élites predatorias, hay que intentar explicar hasta dónde este concepto sirve para pensar el caso ecuatoriano y hasta dónde no, ¿sí? Entonces, eso es justamente una de las preguntas de investigación que quedan abiertas. Al menos en este momento, parecería ser que sí logran explicar algunas características de lo que está pasando en la coyuntura crítica actual. Entonces, son 4 claves analíticas, bueno, son 4 o 5, ahí están anunciadas 5, están puestas 4. La primera tiene que ver con la captura corporativa, la segunda tiene que ver con cómo se procesa una dinámica de conflicto alrededor del momento crítico, y las últimas 2, el punto 5 sería básicamente escenarios contemporáneos, pero el punto 3 y el punto 4 tiene que ver con la forma en la cual las relaciones de poder funcionan a nivel de la sociedad, ¿no? Por un lado está una disputa por el sentido común, ¿sí? No solo, más allá de la captura del Estado, más allá de la acción colectiva, de los movimientos sociales que protestan en contra de esta captura corporativa, tiene que ver con cómo se legitima en el fondo todo este conjunto de medidas. Y el otro punto que quisiera mencionar acá, que tiene que ver también con cómo operamos desde la sociología política para explicar estos momentos de coyunturas críticas, tiene que ver con el manejo político de las emociones. Creo que en el Ecuador contemporáneo hay un conjunto de clivajes sociales que han emergido nuevamente para operar desde el clasismo, desde el racismo, desde el resentimiento, ¿sí? Contra el otro diferente, contra la agenda de intereses. Es un momento, entre todos estos elementos, entre la captura corporativa, las dinámicas de acción colectiva, la disputa por la hegemonía y la forma en la que se procesan políticamente las emociones, tenemos un cóctel
que puede ayudarnos a entender cómo funciona la crisis en el Ecuador contemporáneo, ¿sí? En esta ponencia, en estos minutos que tengo, solo voy a centrarme en el primer momento, ¿no? Sobre los otros temas voy a hacer un punteo muy breve, pero me interesa específicamente pensar el vínculo entre élites y Estado, ¿no? Esta gráfica que ustedes ven acá es una foto del 2015 de el cambio en la cúpula del Comité Empresarial Ecuatoriano, en donde aparece Richard Martínez, Henry Clonfre, el señor Ontaneda y otros dos personas más a la derecha. Digamos, son las personas que ahora están incorporadas a el ejercicio de gobierno, ¿no? Principalmente Richard Martínez, que como ustedes saben es el ministro de Economía. Pero luego tenemos también otros funcionarios, ¿no? Esta es una foto del Comité Empresarial del 2019, en donde está el señor Alarcón, que es el presidente de la Cámara de Comercio de Quito. A la derecha está Catalina Costa, que es la presidenta actual del Comité Empresarial Ecuatoriano. A la derecha está el presidente Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que digamos juntos han estado operando desde el Comité Empresarial desde antes de la instalación del gobierno de Lenín Moreno y que ahora tiene una agenda mucho más concreta, ¿no? Cuando sube al gobierno Lenín Moreno, y esto tiene que ver con un mecanismo de puertas giratorias o con un mecanismo de captura corporativa del Estado a través del gabinete, cuando sube Lenín Moreno al gobierno, cede algunos espacios en el gabinete a ciertos sectores corporativos, ¿no? Y luego, cuando ya llega específicamente Richard Martínez a ser el ministro de Economía, hay un vínculo mucho más grande, mucho más orgánico entre los grupos empresariales y el gobierno de Lenín Moreno. Y esto se configuró básicamente por una cesión incluso de poder del gobierno de Lenín Moreno hacia estos grupos, permitiéndole a Richard Martínez incorporar lo que se conocía como el Plan Prosperidad, que era un plan de los grupos corporativos, ya no solo como esa agenda sectorial, sino como una agenda de gobierno en términos más específicos. Ahí ustedes pueden ver un poco la trayectoria profesional de Richard Martínez. Es principalmente alguien que viene de las cámaras de la producción y luego se convierte en presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, etcétera. Y desde el año 2018 es ministro de Economía, ¿no? Les había contado que en la primera fase de esta investigación lo que hicimos fue básicamente un catálogo de eventos, identificar cuáles eran los momentos críticos a través de los cuales se había impulsado una captura corporativa, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes toda una lista de eventos a través de los cuales podemos hacer un análisis de la trama de intereses detrás de cada evento, detrás de cada coyuntura más específica para dar cuenta de todo este proceso más grande del gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Entonces, en mayo del 2017, el gobierno comienza con un proyecto de continuidad al que le llama Plan Toda una Vida, etcétera, pero luego ya desde junio del 2017, cuando conforma el Consejo Consultivo Productivo y Tributario, ya incorpora en esta mesa de acuerdos a los gremios empresariales y va cediendo ya de a poquito soberanía sobre las decisiones autónomas del Estado, ¿no? La consulta popular de marzo permitió un giro político, se elimina la ley de plusvalía, que era una de las agendas redistributivas que se tuvo en el gobierno de Rafael Correa, y ya marca un giro hacia las sesiones corporativas más fuertes, ¿no? Que se vienen dadas desde mayo del 2018, como digo, cuando Richard Martínez asume como ministro de Economía. El Plan Prosperidad opera desde ese momento, y en ese Plan Prosperidad se anuncia ya un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es un acuerdo, tanto desde el Plan Prosperidad del gremio corporativo como el acuerdo con el fondo, se busca reformas estructurales de corte neoliberal, ¿no? En agosto del 2018 se formula la ley de fomento productivo, que es una ley liderada por Pablo Campana, que también que en ese momento era ministro de la producción, me parece, y que básicamente quiere dejar con ciertas exenciones tributarias a los grandes grupos económicos, ¿no? Hay unos cálculos que se hacen entre 4.800 millones de dólares, que es la bolsa total de la deuda que se tenía, y hasta efectivamente cuántos millones de dólares se ahorraron ciertos grupos empresariales con la aplicación de esta ley de fomento productivo. Pero si es que uno revisa la ley de fomento productivo era una ley que tenía más de 25 cuerpos legales reformándose, ¿no? La típica ley trole,
con la cual se implementan las reformas neoliberales en la región y en todo el mundo en realidad. Y varios de estos dispositivos legales desarticulaban derechos laborales y abrían espacios de negocios para, en varios temas, pero hay uno principal que tiene que ver con la renegociación de los excedentes de la renta petrolera a favor de las empresas internacionales, ¿no? En fin. Luego, a partir de allí, tenemos también ya cuando se firma el acuerdo con el Fondo Monetario, que es un acuerdo en el que el país tiene varias aristas del acuerdo, pero a cambio de ese acuerdo se espera recibir de parte del Fondo Monetario 4.200 millones y de parte de la banca multilateral 10.000 millones de dólares, ¿no? Eso es lo que se pensaba en ese momento cuando se firmó el acuerdo. Y luego se va implementando el acuerdo, llegamos a octubre del 19 con el decreto 883 y hay toda esta revuelta que todos conocemos, ¿no? Como sabemos, después de la revuelta de octubre del 2019, rápidamente se rearticula el ministro de Gobierno y el gobierno en general para meter el viernes 18 a las 11 de la noche lo que sería la Ley de Crecimiento Económico, que ya era nuevamente un paquete en el cual se incorporaban varias reformas a distintos cuerpos legales para privilegiar ahí en ese caso al capital financiero y a las finanzas públicas, ¿no? A partir de esto, como sabemos, se vino la Ley de Simplificación Tributaria y las dos últimas leyes que se acaban de implementar en el momento de la pandemia, que son la Ley Humanitaria y la Ley de Finanzas Públicas. En fin, perdónenme que me haya tomado mucho tiempo sobre esto, pero tiene que ver con un desglose específico de cuáles han sido los momentos a través de los cuales los gremios corporativos han logrado meter su agenda en el gobierno, ¿no? Entonces, esta lámina básicamente quiero mostrarles las propuestas que tenían los grupos empresariales y cuáles han sido las acciones que efectivamente el gobierno ha ido tomando a partir de estas agendas, ¿no? Entonces, ahí ustedes pueden ver la ampliación de las fronteras mineras, el acuerdo a largo plazo con el Fondo Monetario Internacional, la reforma tributaria regresiva, se sigue pensando cómo hacer para que se elimine el impuesto de la salida de divisas, eliminar el anticipo del impuesto a la renta, subir el impuesto al IVA o captar estas contribuciones que se hacen aparentemente de forma progresiva, pero que afectan a trabajadores que tienen desde 700, 800 dólares de salarios mensuales, ¿no? Es decir, hay un conjunto de cosas que las empresas, los grupos empresariales han promovido en la agenda y que el gobierno ha ido incorporando permanentemente, ¿no? Hay un montón realmente es un montón de información sobre esto. Tenemos detallado específicamente qué es lo que se ha logrado, qué es lo que está pendiente, qué es lo que no se ha logrado de estas agendas, pero solamente quería aquí mostrarles un pantallazo de todos estos acuerdos que hay entre las agendas de los gremios y las agendas del gobierno. En fin, un poco para concretizar este análisis, quiero mostrarles esta continuidad que ha habido al menos desde el 2016 de la agenda de los grupos corporativos, un poco como ya les he adelantado, ¿no? Hay un documento que se formula desde la Cámara de Comercio de Quito, que se llama Consenso Ecuador, en donde claramente se incorporaban las demandas de la Cámara, ¿sí? Se recogían distintas agendas que tenían que ver con estabilizar la economía, preservar la dolarización, proteger a los más pobres, y este eufemismo que se llama recuperar la competitividad, ¿no? Es en donde está principalmente sostenida la idea de que tenemos que abrir la economía a los mercados, desmantelar el poder del Estado para regular a los grupos económicos y para hacer políticas redistributivas, etc. El Plan Prosperidad básicamente es la condensación de estas propuestas que ya se estaban haciendo desde antes, desde las distintas cámaras de la producción del país, y que se comienzan a implementar desde la llegada de Richard Martínez al gobierno, ¿no? Y como les decía, el acuerdo con el Fondo Monetario permite, este acuerdo de servicio ampliado permite un montón de estrategias que sistemáticamente se han ido implementando en el gobierno, ¿no? Entonces, básicamente la reforma a las finanzas públicas para buscar prudencia en la política fiscal. Hay un tema de autonomía del Banco Central, hay un tema de fortalecer al sistema financiero, básicamente permitir que los capitales fluyan para adentro y para afuera. Apoyar la creación de empleo a través de hacer más competitiva la economía ecuatoriana, que tiene que ver básicamente con una reforma laboral, en fin.
Entonces, estos son los puntos principales del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, como ya veíamos, ¿no? Prudencia fiscal, fortalecer al Banco Central, la autonomía, fortalecer la autonomía del Banco Central, ¿no? Sistema financiero, etc. Y estos son los compromisos con los que se adquirieron ya con el fondo de forma más concreta. Ustedes pueden ver las cifras acá a la izquierda de la pantalla. Se consiguen 4.200 millones de fondo, más 6.000 millones de la cooperación de la banca multilateral, para financiar una agenda de gobierno que busque una reforma, un ajuste neoliberal del Estado, ¿no? Entre esas cosas tenemos principalmente una reforma tributaria que sea regresiva, no necesariamente progresiva, es decir, ampliar la base tributaria significa ampliar el IVA, que es una cosa que no se ha implementado hasta ahora. Se ha logrado más bien con los últimos decretos presidenciales, prácticamente eliminar el subsidio de los combustibles, un reajuste de la masa salarial del sector público y lo que se llama eufemísticamente la monetarización de las empresas públicas, ¿no? Básicamente es un tema de privatizaciones. En fin, yo creo que con esto básicamente lo que les estoy diciendo es un recuento de un conjunto de dispositivos a través de los cuales estos gremios corporativos, junto con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional, han ido implementando una agenda de reforma del Estado que no necesariamente busca hacer que la economía sea del todo más competitiva, sino generar mayores márgenes de acumulación para estos grupos económicos basados en la explotación laboral y en dinámicas de concentración de la riqueza. Por eso es que el vínculo entre cómo se maneja la crisis política, ¿sí?, la crisis económica en el país, desde un manejo político interesado de esta crisis, termina afectando las desigualdades, porque el esquema que está detrás de todo esto tiene que ver con la mayor concentración de riqueza en ciertos grupos económicos y la generación de marginalidad, segregación y incremento de las desigualdades, ¿no? Esto se puede medir a través del índice de Gini o mecanismos de exclusión de ciertos sectores para incorporarse al mercado laboral o para tener servicios y prestaciones de salud, de educación, etcétera, ¿no? Esto es un poco el recuento que les había hecho ya. La ley de reactivación económica que se implementó al inicio del gobierno, básicamente daba algunas concesiones a los empresarios, pero, digamos, fue muy bien recibida por muchos sectores, ¿no? Incluso fue apoyada por la bancada de la Revolución Ciudadana, pero luego están las otras leyes, la ley de fomento productivo, la de crecimiento económico, la de simplificación tributaria. La de crecimiento económico, como ustedes saben, es una ley que no fue aprobada, pero que inmediatamente sirvió para que existan otros mecanismos, ¿no? Otras leyes, otras iniciativas legales, como la ley de simplificación tributaria. Y allí ustedes pueden ver principalmente cuáles han sido las ventajas que los grupos empresariales han tenido a través de todo este conjunto de leyes que tienen principalmente lindos nombres, ¿no? De fomento productivo, de simplificación tributaria, de crecimiento económico, pero que detrás de cada una de las leyes hay un conjunto de dispositivos súper sofisticados, súper complejos, que permiten a los grupos empresariales tener ciertas prebendas en distintos lugares. Uno pudiese pensar que esto hace que las economías sean más dinámicas o que se permita que el capital circule más libremente y por lo tanto permita acumular más empleos, dinamizar la economía. Pero cuando uno ve los efectos de estas leyes sobre la economía, uno lo que ve son mayores márgenes de utilidades en las empresas, menores oportunidades laborales, menores derechos laborales hacia los trabajadores y una mayor dinámica de concentración de la riqueza. Detrás de todo esto, si ustedes quieren, está todo lo que se ha reflexionado alrededor de la economía de las desigualdades, tanto desde Thomas Piketty o como lo de Branko Milanovic, ¿no? Que son dos autores que desde la economía están pensando cómo están operando los mecanismos de acumulación de la riqueza y del ingreso y de expoliación, ¿sí?, de la fuerza de trabajo a los sectores populares. Esto no es, tiene una noción marxista detrás, pero está evidenciado con cifras y datos más desde la economía, incluso neoclásica. Incluso Joseph Stiglitz, que es alguien que viene de ese mainstream económico, está diciendo cómo es que la economía capitalista está sirviendo para que el 1% termine acumulando un montón y se expolie del trabajo y de los ingresos a la mayoría de los trabajadores de la población. En fin, en esta lámina yo les he querido mostrar
esta declaración que hace el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil para oponerse a la ley de crecimiento económico, porque en esa ley de crecimiento económico había un conjunto de incentivos para captación de contribuciones de las empresas, ¿no? Entonces, literalmente dice el señor Arosemena, salvo la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, que es positivo, el resto de la reforma tributaria termina siendo más impuestos sobre los ciudadanos y el sector productivo. En fin, yo no tengo mucho que decirles, ustedes están en Guayaquil, ustedes lo conocen más de cerca al señor Arosemena. Se promueve un esquema en el cual el Estado no deba cobrar tributos, que es el mecanismo a través del cual, digamos, se puede redistribuir, sino que se incentive permanentemente a las empresas, y estos incentivos tienen la forma de no cobrarles impuestos, ¿sí? Y de permitir que exista mayor margen para la explotación laboral. En fin, esta lámina que ustedes ven acá son el comportamiento de las bancadas legislativas en torno a cada una de las leyes, ¿sí? Está la ley de régimen de reactivación económica, la ley de fomento productivo, la ley de crecimiento económico, la ley de simplificación tributaria. Las dos últimas leyes no están todavía en estas gráficas, pero se puede ver claramente que la bancada de Alianza País ha tenido un apoyo alrededor de estas leyes. La bancada de la Revolución Ciudadana, ¿sí?, que está en el medio arriba, al inicio apoyó esta ley de reactivación económica que fue impulsada por Carlos de la Torre, el primer ministro de Economía de Lenín Moreno, pero luego sistemáticamente se ha opuesto a las leyes, ¿no? Y es la bancada de Creo la que sistemáticamente ha ido apoyando cada vez más al gobierno. Y como ustedes saben, el Partido Social Cristiano ha tenido una forma de operar en este escenario. Al inicio se opuso al gobierno, luego apoyó la ley de fomento productivo y luego ni la ley de crecimiento económico, ni la simplificación tributaria, ni la ley humanitaria, ni la ley de reordenamiento de las finanzas públicas ha tenido el apoyo del Partido Social Cristiano. Y esto hay que leerlo como una forma de posicionarse frente al escenario político. Suma ha tenido apoyos permanentes al gobierno, idas y vueltas. Pachacutic ha tenido un apoyo al gobierno, ¿sí? Y la bancada del BIN y del BADI, que son bancadas de la Asamblea Legislativa, han estado apoyando al gobierno de Lenín Moreno, ¿no? Esto se puede ver acá también, cuáles han sido los apoyos que han tenido cada una de estas leyes, ¿sí? La única ley que se rechazó fue la de crecimiento económico, y votaron en contra la Revolución Ciudadana, 28 votos, Partido Social Cristiano, 15 votos, Creo, Pachacutic, Suma, etcétera, todo un conjunto de partidos votando en contra de esta reforma, pero las demás leyes han sido apoyadas principalmente, como ustedes pueden ver, por Creo y la bancada propia de Alianza País, ¿no? Las dos últimas leyes, que ustedes saben, no les tengo que decir mucho, son leyes que buscaban en alguna medida tener contribuciones, una tabla de contribuciones, pero que esta ley humanitaria, esta ley de apoyo humanitario, no se quedó sin ese componente de las contribuciones de los trabajadores de las empresas, y se quedó, básicamente lo que se aprobó fue una reforma laboral, una reforma que permitió una precarización enorme de los trabajadores. No voy a decir mucho sobre esto, creo que es la coyuntura sobre la que estamos montados ahora. Y la ley de ordenamiento de las finanzas públicas tiene básicamente un componente de limitar las capacidades del Estado para regular a los grupos económicos. Es decir, y también limitar la capacidad del Estado para hacer inversión pública, y tiene uno de los componentes de aquí, que es de las cosas que estábamos viendo justamente en detalle estos últimos días, leyendo con lente más fino todo lo que se está aprobando en esta ley, abre la posibilidad de que existan contratos de participación en las empresas petroleras, ¿no? Cuando las empresas petroleras tenían básicamente contratos de prestación de servicios, porque así se permitía que el petróleo, ¿sí?, se quede todavía en beneficio del Estado. Ahora se están abriendo más hacia contratos de participación, es decir, que las empresas internacionales puedan entrar nuevamente al negocio de la explotación petrolera, ¿no? Entonces, ahora lo que está haciendo básicamente esto es eliminar el monopolio que tenía Petroecuador y abrir parte del negocio hacia las empresas petroleras. En fin, son leyes que tienen muchísimos componentes, son leyes que están pensadas para eso, para confundir, para tener muchos ítems, y que pasando un porcentaje grande de estos ítems ya se logra tener muchísimas ventajas para los sectores empresariales, ¿no? Esto último, estas dos últimas laminitas que quiero pasarles,
esto fue el día que se aprobó la ley de finanzas públicas, ¿no? Ustedes pueden ver toda la orquesta de actores de los gremios principalmente, ¿no? Caterina Costa, Pablo Arosemena, Roberto Aspiazu, Vicente Albornoz y otros actores que son el señor Julio José Prado, que es el representante de la banca ahorita, ¿no? Todos ellos apoyando a la ley, a la aprobación de la ley de ordenamiento de las finanzas públicas, ¿no? Y fue una cosa concertada, parecería hasta orquestada, en la cual estos grupos empresariales entendían que la capacidad limitada del Estado abre muchas más opciones de negocio para los grupos empresariales, ¿sí? Esto es una cosa que acaba de pasar el 20 de mayo. Ustedes saben que la ley de apoyo humanitario y la ley de finanzas públicas aún no tiene el veto del presidente Moreno, y esto se envió desde Guayaquil el 20 de mayo, ¿sí? Y lo firman todos estos sectores, el Comité Empresarial, la Federación Nacional de Cámaras de Comercio, en fin, FedExport, etcétera. Y son básicamente pedidos de estos grupos empresariales para que en el veto de la ley de apoyo humanitario se incluyan este conjunto de demandas, ¿sí? Las demandas que están arriba en color azul son básicamente demandas que precarizan más a los trabajadores, ¿sí? Eliminar la norma interpretativa de determinación de la relación laboral, eliminar la imposibilidad de distribuir dividendos, es decir, en esta crisis, en este momento tan fuerte, la ley prevé que no se puedan distribuir dividendos de utilidades de las grandes empresas. Ellos están pidiendo que se elimine esa imposibilidad de distribuir utilidades y dividendos de las grandes empresas. En fin, lo que está en color rojo son básicamente facilidades para los mercados financieros, para la banca. Créditos productivos deben ofrecerse de forma facultativa desde las instituciones financieras. Es decir, que los bancos, si es que quieren, presten para lógica productiva. Si no, que no. Y, por ejemplo, la reprogramación de las cuotas de los seguros debe ser voluntaria y de mutuo acuerdo, no obligatoria para los bancos. Es decir, cuando uno tiene contratado un seguro, darle la posibilidad a que el banco decida si es que sí o que no. En fin. Y las últimas son como pedidos sueltos que hacen los grupos empresariales para que el veto les termine beneficiando. En fin, yo no quisiera extenderme mucho más, creo que he hablado bastante. Puedo decir un par de cosas más para ir cerrando esto, ya más en clave analítica, ¿no? Bueno, estas láminas de aquí, simplemente les pediría, por favor, si es que pueden ver, estas son las minucias de todas las leyes, de toda la agenda que ha tenido el Fondo Monetario Internacional acá. La una es restaurar el gran objetivo se llama restaurar la prudencia fiscal, y a la derecha ustedes pueden ver los vistos, son cosas que ya se lograron implementar a través de este conjunto de paquetes legales, ¿no? Y hay otras cosas que están como el relojito de arena que todavía están pendientes. Pero si ustedes pueden ver, la agenda del Fondo Monetario se ha ido implementando en gran porcentaje. Esto con el tema de restauración de prudencia fiscal. Esto con el tema del marco institucional del Banco Central, que todavía no está, y se anuncia ya desde el gobierno que es la reforma al código monetario, ¿no? Esto con el tema de empleo, competitividad y crecimiento, hay muchos vistos, hay cosas que ya se implementaron, que ya se lograron implementar, que tienen que ver básicamente con la posibilidad de precarizar el trabajo, etcétera. Protección a los más vulnerables, transparencia y buen gobierno, en fin, muchas de las cosas que del acuerdo del Fondo Monetario ya se han estado implementando, ¿vale? Quiero cerrar entonces esto con un par de cositas alrededor de lo que he llamado como nudos críticos que desde la sociología política se pueden servir para pensar la crisis, ya no solo desde la lógica de captación corporativa del Estado, sino con estas otras aristas de la crisis que son clave. La primera tiene que ver no solo con las dinámicas de protesta que se evidenciaron en octubre y que las que se evidenciaron ayer en todo el país, sino con la reacción frente a esa protesta popular, ¿no? Ustedes se acordarán, en Quito se vivió de forma muy intensa el levantamiento de octubre, en Guayaquil también hubo manifestaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Yo quisiera que se centren básicamente en lo de abajo, ¿no? Frente a la dinámica de protesta y de acción colectiva, lo que tenemos es una reacción conservadora que ha operado desde el racismo, el clasismo y la vendetta social, ¿sí? Por otro lado, ha operado desde la represión y la violencia una legitimación del uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas y de la policía, y sobre la mesa imponer nuevamente las agendas que no fueron procesadas en la Ley de Crecimiento Económico, sino que se están procesando por otras vías legales, ¿no? No me quiero detener mucho en esto. Ustedes saben cuál fue la reacción de las élites políticas guayaquileñas.
En Quito también hubo una reacción de las élites políticas quiteñas presionando al alcalde Yunda, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? No solo está una agenda de intereses, sino, como dice Pierre Bourdieu, una agenda a mediano y largo plazo de cómo implementar una hegemonía, una dominación estratégica a largo plazo desde una agenda corporativa, ¿no? Una agenda de privatizaciones, de reducción del Estado, de hegemonía neoliberal, si es que se quiere, ¿no? Y allí tenemos todo unos mecanismos de legitimación de las políticas de ajuste, ¿sí? Y una cosa que se llama el velo técnico, ¿no? Que es disfrazar con muchísimos tecnicismos un conjunto de dispositivos que en el fondo están siendo mecanismos de concentración de la riqueza, ¿sí? Entonces se habla del sobreendeudamiento, se habla del déficit como el principal problema, de que el Fondo Monetario es la última alternativa, etcétera. Y una cosa que no voy a hablar mucho, que tiene que ver con el cerco mediático, que es más que evidente y que, digamos, da mucha pena en términos de pluralismo democrático en el país, ¿no? En fin, la última cosa que quisiera hacer, que quisiera mostrar, son los clivajes que están operando en este momento en el país, ¿no? Ustedes saben que la legitimidad del presidente es muy baja, ustedes saben que la articulación política progresista entre los sectores correístas, de los sectores indígenas y los sectores de ingresos medios con orientación política más redistributiva, hay mucha fractura en el escenario político de los sectores progresistas, también hay fractura entre los sectores de la derecha, ¿no? Hay un pacto grande entre los grupos corporativos que han logrado implementar estas agendas, pero también hay desacuerdos. Los desacuerdos que tienen que ver principalmente con lo que se le reclama a Richard Martínez desde las cámaras de comercio, que todavía no se ha hecho lo suficiente, que aún no falta, que aún no se ha implementado todo, que tenemos que hacer con más celeridad todos los procesos de reforma, etcétera, ¿no? En fin. No me quiero detener mucho en esto, tiene que ver con los clivajes a través de los cuales se expresa ahorita una conflictividad violenta, ¿no? Cierro con esto. Aquí tenemos, digamos, como lo que les he mostrado es una descripción larga de cómo se ha ido implementando esta captura corporativa del Estado. Les he mostrado un par de pantallazos de otros escenarios desde donde se puede leer también la crisis, principalmente la acción colectiva, la dinámica de protesta que se está activando en el país. En octubre se activó, hoy se está activando nuevamente. La forma en la que se legitima estas reformas más de prebendalismo corporativo y también los mecanismos a través de los cuales en esta coyuntura sanitaria han aprovechado para acelerar la agenda de reforma estructural de la economía ecuatoriana. Con esto lo que yo quiero mostrarles son distintas herramientas que la sociología política puede usar para pensar la estructura de la crisis, así como el manejo de la crisis para ver quién termina ganando y quién termina perdiendo en este escenario tan efusivo, tan fuerte, tan complejo que tenemos ahora, ¿no? De aquí en adelante, ¿qué es lo que queda? Queda esperar a ver cómo es que se rearticulan las relaciones de fuerza, ¿sí? En el país, cómo las protestas terminan o no terminan de articular a contrapesos frente a esta propuesta que ha sido exitosa hasta el momento de la captura corporativa del Estado, y hay que ver los niveles de conflictividad y violencia que se vienen de aquí en adelante, porque esta violencia estructural que se ha implementado desde el gobierno va a tener un correlato de protesta social de muy fuerte calado en el país. Con eso quisiera terminar yo. Espero haber sido un poquito, si no muy abultado, pero sí un poco claro. No sé si es que logré esa claridad. Sí, sí, claro. Muchas gracias, Edison. No sé si los que están a cargo de la parte de los micrófonos pueden quitar el silencio para agradecerle a Edison con un aplauso entre todos los oyentes y los que hemos estado acá, ¿sí? Muchas gracias, Edison, por tu apoyo, por tu lectura. Ha sido súper interesante. Yo tengo bastantes comentarios respecto a cosas que podríamos ir discutiendo, pero quisiera también saber si es que hay alguno de los estudiantes, docentes que están presentes en esta conferencia, para ver si es que ellos quieren decir algo, porque bueno, no veo preguntas escritas en el chat, pero no sé si igual alguien por ahí quiera decir algo. Robert, Víctor, alguien, o Coralia, para ver si es que podemos ahí avanzar con eso. Si no, bueno, yo también tengo algunos comentarios, algunas cosas que me gustaría aportar como para conversar, ¿no?
Armando Pluas. Quisiera hacerle una pregunta a Edison. Adelante, Armando. Ok. En porcentaje, este gobierno de Lenín Moreno, ¿cuánto podemos decir que ha llegado a ser ya un gobierno neoliberal? Chile, hablamos de Chile que ya viene desde mucho antes atrás y posiblemente es mucho más o ya está implementado desde hace tiempo. Con todas estas nuevas reformas, ¿a qué porcentaje ha llegado? ¿Hasta dónde puede llegar? Y las protestas que se están dando actualmente, ¿qué incidencia tiene? Y hasta dónde pueden llegar también a repercutir sobre las medidas que se toman el gobierno. ¿Quieren voy contestando una por una? Sí, así es mejor. A ver, yo creo, hay estudios que se hicieron sobre índices de neoliberalización de las economías latinoamericanas, ¿no? Y los índices, cuando uno veía, sobre todo el Ecuador de los años 90, después de las reformas, las leyes Trole que se implementaron en los años 90, inicios de los 90, cuando gobernaba Sixto Durán con la asesoría del vicepresidente en ese entonces, que era Alberto Dajic, uno veía que el Ecuador tenía muchísima agenda por neoliberalizar, pero que había sido poco eficiente en términos de neoliberalización. Y básicamente había sido por la resistencia del movimiento indígena, ¿no? El levantamiento del año 90, que se había gestado desde los 80, frenó fuertemente a las iniciativas de neoliberalización. Sin embargo, se lograron pasar con las leyes Troles 1 y 2, y con el manejo político de la crisis de Yamil Maguad, se lograron pasar algunas reformas que fueron principalmente en torno al sistema financiero. Y allí, digamos, no hizo falta que exista una mayor amplitud de la agenda neoliberal para que la crisis económica derive en la crisis del 99, en la fuga de capitales, en el sistema migratorio, ¿no? En toda la dinámica migratoria que hubo en el año 99. Allí básicamente lo que se hizo fue liberalizar a los mercados financieros, no regularles, ¿no? Dejarles a su libre albedrío y provocar una crisis fuerte. ¿Qué es lo que no había ahí? No había una fuerte privatización, sobre todo del seguro social. Esa era una de las grandes consignas que tuvieron en el año 98, cuando se hizo la Asamblea Constituyente del 98, presidida por Osvaldo Hurtado. No se logró la privatización del IES, ¿no? Ahora, en la última ley, en la del ordenamiento de finanzas públicas, se quería meter nuevamente algún tipo de reforma a la seguridad social, que no se ha logrado. Es decir, uno tiene que ver cuánto hay de la agenda política que está funcionando en un orden neoliberal, pero también en qué aspectos se ha neoliberalizado a la sociedad, ¿no? Para ver cuáles son esos efectos sobre la estructura de desigualdades. Y lo que tenemos ahorita en la agenda, yo intenté mostrar esos vistos del acuerdo que se hizo con el fondo, se ha implementado bastante. Y principalmente se acaba de meter un gran gol ahorita con el tema de la reforma laboral, que es una cosa que estuvo permanentemente demandada por los grupos corporativos, pero que ahora se acaba de meter con el nombre de ley humanitaria, ¿no? Entonces, eso, aunque parezca ser solo un porcentaje de las reformas neoliberales, tiene un efecto directo sobre la economía de los ciudadanos, porque significa no solo reducción del aparato del Estado, es decir, un montón de gente que sale del Estado y deja de tener empleo, sino que también los trabajadores del sector privado van a tener pésimas condiciones, ¿no? Van a tener que renegociar sus contratos a la baja, menos horas de trabajo, menos ingreso, va a incrementarse los niveles de pobreza, ya estaban incrementados y se va a incrementar aún más. Y el índice de Gini, que demostraba la desigualdad, ya había crecido en el gobierno de Lenín Moreno y ahora se va a expandir mucho más, etcétera, ¿no? Entonces, hay que preguntarse por la proporción de la neoliberalización de la economía, pero también de los efectos, de lo poco o mucho que se hayan neoliberalizado sobre las desigualdades. Y la otra parte de la pregunta que tenía que ver con las posibles repercusiones de las protestas, yo creería que hay que ver cómo han funcionado las cosas, ¿no? En los años 90, como yo decía, la resistencia popular, entre comillas, porque ahí están muchos sectores medios, incluso sectores de las élites, lograron frenar esta agenda neoliberal en los años 90, no la lograron frenar del todo, pero se logró frenar. En el levantamiento de octubre se logró frenar el decreto 883, pero luego no tuvo fuerza como para frenar toda la otra arremetida que vino enseguida, ¿no? Después de
después del cierre de las negociaciones entre la CONAIE y el gobierno. Entonces, ahora las demandas populares están como mucho más vivas con respecto a la falta de inversión, con el manejo tan malo de la crisis sanitaria, con la legitimidad tan baja del gobierno y con la afectación directa de las leyes sobre el empleo y la calidad de vida de los ciudadanos. Entonces, este ciclo de protestas está por verse, pero si uno regresa a ver, ha sido fuerte en términos de limitar ciertas agendas neoliberales, pero no ha sido del todo, digamos, en esta coyuntura política, en este ciclo político, hay que dar, si es que estamos hablando de fútbol, los grupos corporativos y el Fondo Monetario están ganando como 8-1, ¿sí? Si es que hubo una victoria en octubre, ha habido sistemáticamente derrotas en todo el momento de todo el ciclo del gobierno de Moreno. ¿Cuánto puede reaccionar la sociedad frente a estas agendas? Está por verse. Por ahora se han articulado sectores de trabajadores. La CONAIE anuncia ya una agenda de movilizaciones que llevará seguramente algún levantamiento, pero todo eso está por verse en una coyuntura que es totalmente inédita, ¿no? Gracias, Edison. Una pregunta que estaba también desde el Facebook, dice, ¿se puede entender las protestas de ahora como una continuación de las de octubre? Sí, claramente, claramente, porque ahí los actores son más o menos los mismos, pero sí han ampliado, ¿no? Hoy, en octubre, yo creo que hubo un par de lecciones. La principal lección es que si es que se va con demandas fragmentadas, se puede obtener resultados fragmentados, ¿no? Entonces, lo que se obtuvo en octubre fue básicamente la derogatoria del decreto, pero lo demás del gobierno siguió intacto. Incluso por ahí se hablaba, ¿no? Entre las tensiones entre los correístas y el movimiento indígena, se decía que el movimiento indígena había dado legitimidad al gobierno, se había sentado y había aceptado el fin del ciclo de las protestas, ¿no? Entonces, sí hay una continuidad, pero yo creo que es una continuidad con aprendizajes de octubre, ¿no? Porque hoy uno sabe que no puede confiar en el gobierno. O sea, mejor dicho, al revés, uno puede confiar que el gobierno va a seguir testarudo y firme en su agenda de imposición de las reformas del Fondo Monetario, que están siendo bien gobernadas, bien orientadas por un ministro de Economía que viene de los sectores empresariales y que ha tenido múltiples iniciativas para implementar. Porque para eso, digamos, un poco sirve esta noción de neoliberalismo tentacular, ¿no? Que es múltiples vías, no es solo una, sino varias, ¿no? Y para eso el gobierno ha sido muy eficiente en términos de posicionamiento mediático, de represión y de iniciativas legales que han terminado pasando por la Asamblea Legislativa. Sí hay continuidad, pero también debería haber aprendizajes, al menos es lo que se espera, ¿no? Coralia pidió la palabra. Adelante, Coralia. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Sí, Coralia. Hola, Edison, qué gusto saludarles a todos los chicos. Edison, me parece súper interesante la investigación, sobre todo por el momento en el que se está viviendo todo esto, porque se pueden extraer muchísimos datos y porque, sobre todo porque tiene la oportunidad de hacernos pensar en otras posibilidades de investigación, de profundizar la investigación social, de que los sociólogos tengan más ideas interesantes de temas de tesis. Yo había colocado algo por escrito, pero me gustó más la idea de hablarlo. Y uno de los temas que, bueno, es parte de mi interés investigativo, que son los grupos de presión, entendiendo a las élites como estos grupos de presión. Yo había revisado un poco que existen muy pocos estudios en América Latina sobre las composiciones de los gabinetes ministeriales, en función justamente de identificar a los grupos de presión o a estas élites que buscan capturar espacios políticos o espacios de poder, es que se encuentran subyacentes en estas composiciones. En América Latina hay muy poco, y en Ecuador intuyo, porque no he revisado a profundidad, pero intuyo que la producción debe ser menor. Esto podría considerarse un tema interesantísimo, o sea, de revisar cómo han sido las composiciones ministeriales a partir de pensarlas desde aquellas élites, aquellos grupos de presión que han buscado cooptar de alguna forma el Estado. Tal vez Edison podría recomendarnos alguna bibliografía
interesante que pueda introducirnos en esta arena de investigación, sobre todo porque estamos hablando con estudiantes de sociología que podrían pensar estos temas como producciones científicas, producciones de sus tesis, de sus trabajos de tesis, y que podrían convertirse también en propuestas interesantes, ¿no? Recordando que la sociología también es una ciencia aplicable. Sí, bueno, este es un tema, justo ayer tenía yo una reunión para revisar estos datos y actualizar un poco la base de datos que tenemos. Es una base de datos, como ustedes pueden ver, ahora les conté algunas cosas súper en flash, pero es una base de datos que intenta analizar finamente, ¿no? La composición del gabinete, los mecanismos legales, los mecanismos de legitimación política, la operación política con la cual opera todo esto. Digamos, es una base de datos que nos va, yo creo que nos va a salir un par de artículos y un libro de esto, y estoy bastante contento con todo lo que hemos levantado, porque no solo es Alberto Viteri la persona que está haciendo la sistematización como asistente, sino que ya estuvieron otros becarios de la maestría haciendo también levantamiento para esto, y digamos, hay toda una agenda detrás, ¿no? Entonces, estoy contento por esto. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto? Que justamente pensábamos de cómo dimensionar lo que estamos identificando ahorita en el escenario de Lenín Moreno con otros contextos, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en otros países? ¿Qué es lo que ha pasado en el Ecuador en momentos anteriores? Y allí comenzamos a identificar, y sí hay literatura, sí hay literatura que nos permita pensar el vínculo entre élites económicas y gobiernos, ¿no? Entonces hay, incluso yo decía lo de Peter Evans, que es un texto como muy clásico, muy viejo, ¿no? Pero luego uno identifica que en la coyuntura de Macri en Argentina se produjo un montón de investigación sobre cómo estos grupos empresariales liderados por Macri tomaron al gobierno, digamos, llegaron a través del PRO y de Cambiemos, llegaron al gobierno, ocuparon las distintas instancias del gabinete e hicieron una política concentradora, ¿no? Y terminó, digamos, eso perdiendo la elección Macri a favor de los Fernández. Y ahí hay un conjunto de literatura en la que se puede ver estos vínculos, ¿no? Hay investigación sobre gabinetes en América Latina, muy poquita, ¿no? Si es que solo se ve uno el tema de los gabinetes, hay muy poca. Y hay poca literatura sobre esto pensado desde la sociología política. Hay mucho más pensado en la forma del gabinete, ¿no? Si es que de dónde viene el gabinete, qué hace, quién está, quién entra, quién sale de la política, pero no cómo se utiliza esta captura del gabinete para implementar una agenda de intereses. Eso es mucho menos frecuente. Y una cosa, Coralía, que es muy importante, sobre todo para los sociólogos ecuatorianos, yo creería que hay que pensar cuál es la literatura que hay sobre estos temas en el Ecuador, ¿no? Y ahí se me venía a mí clarísimo a la mente el libro de Rafael Quintero y Erika Silva, este libro que se llama Ecuador, una nación en ciernes, que desde una perspectiva hipermarxista, hiperestructuralista, veían que en el Ecuador, decían ellos, el capitalismo no se ha desarrollado del todo porque las burguesías nacionales han tenido una vocación prebendalista y no de construcción de hegemonía. Es decir, las burguesías y las oligarquías nacionales, decían Erika Silva y Rafael Quintero en ese libro, buscaban prebendas de corto plazo y no una agenda de acumulación a mediano y largo plazo. Es decir, ahí uno puede pensar que en la vieja literatura sobre esta constitución del capitalismo criollo hay algún tipo de pistas para pensar cómo han estado funcionando las cosas en las élites. Y hay un libro en particular. Para ver cómo ha cambiado también, ¿no? Podría pensar. Sí, yo leí ese libro en la licenciatura. Sí, no lo he vuelto a revisar. De hecho, para clases, debo confesar, no lo he utilizado mucho. Entonces, habría que ver qué tipo de cosas hay continuidad o no, y también el enfoque marxista, qué permite ver y qué no permite ver. Como ustedes pueden ver, este enfoque es un enfoque más neoweberiano. Hay un enfoque de economía política que tiene un sustrato marxista detrás de lo que estoy diciendo, pero también hay un enfoque neoweberiano. Y hay un libro que creo que es muy importante para el caso de Guayaquil, sobre todo, es el libro de Patricia de la Torre, que fue justamente sobre la Junta de Beneficencia de Guayaquil. Y ella veía cómo la Junta de Beneficencia... Stato Nostro se llama. Exactamente. En ese libro, Patricia analiza cómo las élites guayaquileñas, ¿sí? Construyen una hegemonía local, ¿sí? Y construyen temas de salud, pero funcionan con una lógica patricia, ¿no? Con una lógica de aristócratas, ¿no? De hacer filantropía,
claro, hacer filantropía para los sectores populares, pero con lógica de elitismo social y de cierre social. La noción weberiana de cierre social, ¿no? Cuando Weber hace el análisis del acaparamiento de oportunidades, él está diciendo que los estatus se conservan básicamente cuando se cierra la puerta para que otros puedan pertenecer a la élite, ¿no? Entonces, este mecanismo sirve para que exista caridad hacia los sectores populares mientras exista el establecimiento de una hegemonía centrada en grupos corporativos chiquitos, ¿no? Y eso totalmente hay que vigente dialogar con ahora, eso. ¿no? Porque también ese es el cambio institucional de lo que yo podría entender como la captura del Estado, es a pasar de generar política pública o de preferir política pública a volver al asistencialismo y a la beneficencia. Lo que decían, destruir la institucionalidad para convertirla en caridad o institucionalizar la caridad. Exacto, es por eso es que hay un vínculo allí. A ver, yo voy a decir una cosa muy fuerte que siempre lo digo y a veces no me resulta bien, pero espero que me entiendan. Ojalá fuesen neoliberales, ¿sí? Ojalá las agendas de reforma fuesen neoliberales. ¿Por qué? Porque eso permitiría que la dinámica económica sea en función de la competencia, ¿no? Entonces los actores económicos tendrían incentivos para invertir, para innovar, para ampliar su agenda, diversificar sus estrategias productivas, etcétera, y permitiría captar allí unas rentas a ciertos sectores. Lo que pasa es que las élites juegan mucho más con la lógica prebendarista, ¿no? Entonces, no están necesariamente con una agenda de neoliberalización, sino con una agenda de captura y de prebendas del Estado, ¿sí? Entonces, hay esta mezcla de cosas en el momento actual, ¿no? Entonces, hay un vínculo entre los gremios corporativos y el Fondo Monetario, pero es más programático, pero en términos ya concretos, más concretos, lo que hay son como espacios de prebendas. Perdona, Manuel. No, perdón, es que te estaba escuchando un poco retrasado por mi internet. Había otra pregunta que también estaban por acá, decía, ¿cuáles son los posibles escenarios que tenemos? ¿Has pensado en términos de también los escenarios futuros en tu investigación? O sea, para serte sincero, estamos como desbordados por todo el análisis de los datos que hemos ido acumulando, ¿no? Pero, digamos, a partir de los datos podemos prefigurar ciertas cosas del escenario político. Ya decía yo un poquito en la ponencia. En el lado de la protesta social se están articulando fuerzas que antes no estaban articuladas. El aprendizaje de lo de octubre básicamente es que si es que se va de forma fragmentada hacia la protesta, se van a conseguir resultados fragmentados. Entonces, ahora la marcha de ayer en Quito, que fue fuerte, y en el país, que también fue fuerte, en Cuenca, en Guayaquil también hubo protestas, todas esas marchas coinciden en que no se puede activarse de forma fragmentada, ¿no? Entonces, yo diría que en una perspectiva, no es poco el nivel de activación colectiva que va a haber de aquí en adelante, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro, en términos del escenario electoral que se viene de aquí a febrero, la fragmentación ha sido la característica típica del Ecuador en los últimos años, después de Correa, digamos, ¿no? Correa rompió en términos del escenario electoral, porque Correa tuvo voto transregional, transclasista, ¿no? Por eso tuvo varias victorias electorales, pero antes de Correa y después de Correa lo que tuvimos siempre fue una crisis de representación política. Y allí nuevamente estamos viviendo ese escenario, ¿no? Entonces, yo creería que en términos de escenario político electoral vamos a vivir una guerra fratricida entre pequeñas parcelas de apoyos, si es que no se logra confluir en torno a una agenda, ya sea de izquierda o de derecha, ¿no? O sea, las coaliciones de derecha son fragmentadas. Ya vimos en la última elección que los socialcristianos no pudieron empatar con la propuesta de Creo, con Lazo. O sea, llegaron fragmentados y terminó ganándoles Moreno, ¿no? Moreno llegó con el capital político de Correa y sin ese capital político no llegaba, pero ahora ese capital político ya no le pertenece a Alianza País, sino que está en otro lado. Entonces, si es que ese capital político de Correa se suma a otro capital político de los sectores progresistas, tal vez pudiese tenerse una bancada legislativa grande y tal vez un candidato presidencial, pero digamos eso es muy incierto en términos de escenario político. Entonces ahí tenemos como el escenario de la protesta, el escenario electoral. Y ahora, lo que sí creo que es clave, y eso sí a ciencia cierta, no hay por dónde moverse,
los efectos sociales de la crisis, del manejo de la crisis política y del manejo de la crisis sanitaria se van a ver de forma evidente, ¿no? Y esto, el gobierno se ha encargado de que quien pague la crisis sean los sectores más vulnerables. Y eso va a incrementar básicamente niveles de desigualdad, de acceso, o sea, la gente no va a tener dinero suficiente para mandar a los guaguas a estudiar, la gente va a tener una precarización brutal en temas de salud, no va a haber de aquí a mediano y largo plazo oportunidades educativas de los chicos, sí, de los sectores populares, porque las clases medias altas y las élites, digamos, tienen recursos como para, si es que no tienen asistencia pública o educación de calidad pública, pueden meterse en escuelas privadas. Entonces, a ellos no les afecta mucho la crisis. A los que sí están jodidos son a los sectores vulnerables, ¿sí? Aquellos sectores que habían salido de los estratos de pobreza, entrando en la clase media y que ahora, que en esta crisis, dejaron de ser de clase media, ya prácticamente dejaron de ser clase media y volvieron a ser sectores precarios, ¿sí? Eso es una crisis social que se viene de forma brutal, brutal. ¿Crees que se asemeja a la del 99-2000? Yo creo que peor, porque en el 99 hubo un escenario de fuga de personas, o sea, las personas que no tenían trabajo acá lograron migrar. Pero acá, ahora no tenemos, y claro, enviaron remesas, se pasaron 6 meses, 8 meses, 1 año hasta conseguir empleo, sufrieron fuerte, pero se incorporaron a un mercado laboral como el español o el italiano, de empleos que los italianos y los españoles no querían hacer, pero ahí estuvo la mano de obra ecuatoriana. Ahora no hay ese escenario de migración, ¿sí? La gente que se queda sin empleo acá no puede migrar. ¿A dónde va a migrar si la crisis económica es mundial? ¿Sí? ¿A dónde va a migrar? Entonces va a haber una precarización brutal, brutal de la calidad de vida de la gente. Y eso es porque el manejo de la crisis ha sido orientado a no tocar a los grandes grupos económicos y traspasar todo el costo de la crisis a los sectores populares. Y eso está clarísimo. O sea, no hay ningún impuesto a la banca, ¿sí? Ninguna contribución de las empresas que sea significativa, ¿no? Y se ha permitido más bien que se elimine el impuesto a la renta, que se permita la salida de divisas, ¿sí? Que no hay inversión pública, dinamice la economía. En fin, la crisis económica se va a traducir en una crisis social muy fuerte. Y creo que el caso de Guayaquil es brutal porque ahí hubo la crisis sanitaria que golpeó mucho más fuerte que en cualquier otra parte de América Latina, ¿no? Claro. Bueno, al final yo quería decir unas cosas, ¿no? Dentro de todo, una cosa que puede ser, a lo que se puede llamar que fue fiel, Lenín Moreno es que es el gobierno de todos, pero era de todos los ricos, ¿no? Siempre faltó esa última parte en su eslogan, ¿no? Digamos que eso también va en la línea de que Lenín Moreno inicialmente quizás pensaba tener este tipo de gobierno que pensaba contentar a todos, ¿no? Y le abrió las puertas a todos. Sin embargo, los primeros que entraron fueron justamente estos grupos corporativos que tú mencionas, y esos son los que llenaron la sala y finalmente cerraron la puerta de esa sala, ¿no? Y se instalaron totalmente en el gobierno. Y dentro de todo esto dice mucho acerca también de la democracia y la participación, pues no, porque al final de cuentas uno piensa en términos de participación ciudadana, pero la participación ciudadana parece que es para el pueblo, y el lobby, que es el que realmente ha sido efectivo, ha sido de los grupos empresariales, que han sido mucho más organizados, son una minoría, pero es mucho más organizada en comparación con digamos, la gran sociedad civil, ¿no? Dentro de todo aquí va mucho en la idea de que siempre han existido son oligarquías, no democracias, ¿no? Una cosa que me parece interesante también, por ejemplo, es para los estudiantes, ¿no? Saber que, digamos, esta parte de entender la política es la representación y la corporativización, ¿no? No pensar en que una persona es buena, mala, bonita, fea, responsable, irresponsable, sino a quién representa, a qué grupos representa. Y aquí es donde entra este concepto justamente de la... Se cortó, Manuel. Unos ciclos que se han repetido, como tú bien decías, desde el programa de gobierno de Correa hablaba de descorporativizar el Estado, ¿no? Pero la recorporativización se ha hecho de una forma bastante rápida, ¿no? Bueno, eso de ahí tenía algunos puntos más, pero bueno, me parece interesante, por ejemplo, lo que tú hablas acerca de que no se está tratando de
de fortalecer un proyecto de mayor competitividad, sino de mayor acumulación de riqueza, ¿no? En sectores corporativos, y que eso a la larga va a generar mayor concentración, que es la desigualdad, pues, ¿no? En el índice de Gini, que se va, ya como tú bien decías, ha incrementado durante este tiempo. Y dentro de todo, de fondo, también el quién gana y quién pierde, ¿no? Al final de cuentas, lo que se está consolidando es un traspaso de las rentas, de las ganancias, de una forma ya institucionalizada y estructural, de que se quede en el sector público estatal a que pasen a sectores privados, no solo nacionales, sino también transnacionales, ¿no? Que eso quizás lo podemos ver de una forma informal en la corrupción, ¿no? Todos los contratos estatales no van a ciertos grupos populares o a microempresas, van a gente que está generalmente ya conectada con el poder político, con el poder económico, pero ya en temas de inversiones mucho más grandes, que no son los sectores estratégicos, también va a estar mucho más conectada a las transnacionales, que son los que realmente van a poder invertir en este tipo de cosas, no un Pablo Rosemena, ¿no? Eso, digamos, tienen otro nicho del cual, digamos, tomar la teta del Estado que tanto quieren, tanto critican, pero que tanto quieren, ¿no? Bueno, eso de ahí eran un poco los comentarios que quería. Ese me parece súper interesante el cuadro que está con los vistos, ¿no? Que parece que es casi, digamos, en la primera pregunta, casi que un 80% parece que fuese la agenda que se ha consolidado, ¿no? Que es increíble, es un súper gráfico, me pareció súper chévere. Bueno, no sé si tengas unas cosas respecto a lo que yo digo, también te puedo utilizar ahorita el tiempo para lo de la maestría si quisieras, y ahí como para ir ya cerrando quizás la conferencia. No, sí, gracias, Manuel. Yo creo que tú has sintetizado algunas cosas clave, ¿no? El tema de cómo está funcionando la democracia en el Ecuador. Creo que hay que leerle desde distintos códigos, ¿no? O sea, no existe una teoría de la democracia que nos explique todo, ¿no? Hay que entender también la democracia como espacios de representación, espacios de participación y espacios de estos de acoso corporativo también, ¿no? O sea, hay múltiples teorías que uno puede implementar para entender la democracia ahorita. Y esta noción más de captura corporativa viene de por un lado, un sesgo neomarxista, pero también por un lado neoweberiano de ver cómo funcionan las instituciones, cuál es el efecto de estas dinámicas de acaparamiento con respecto a las instituciones, ¿no? Y lo que tenemos básicamente es un Estado que se ha autosaboteado con todo este conjunto de leyes, ¿no? Claro. Porque no tiene capacidades para regular, no tiene lo que se llama autonomía relativa, ¿no? Tiene básicamente una captura corporativa, ¿no? Entonces creo que sí es importante eso que tú has resaltado. Y luego yo creo que ahí quedan agendas de investigación, que creo que es un poco lo que se deriva, ¿no? Como siempre se dice, una buena agenda de investigación no solo responde a las preguntas de investigación, sino que abre nuevas preguntas de investigación, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que estamos intentando ahorita cuando estamos ya un poco cerrando esta recopilación de datos y querer darle una dimensión analítica mayor a todo lo que estamos haciendo, ¿no? Sí, hay como varias agendas que uno puede pensar con respecto al futuro, ¿no? Ahora, no sé si es que puedo aprovechar un poquito el tiempo. Sí, claro, así es. Simplemente para invitarles a los estudiantes, a los egresados de Sociología de la Universidad de Guayaquil, que postulen, digamos, a las diversas maestrías que tiene Flaxo. Yo soy el coordinador ahorita de una de esas maestrías en Flaxo, que es la maestría de Sociología Política. Es una maestría que trabaja 3 líneas de investigación: la línea de Estado, la línea de desigualdades y la línea de acción colectiva. Somos varios profesores que tenemos experiencia en distintas áreas de investigación, profesores que estamos haciendo investigación actual, que tenemos algunas publicaciones detrás, y también hay un proyecto que ya está aprobado, ¿no? Está aprobado. Este es un proyecto que ya tiene camadas de gente que ha salido, camadas de gente que ha egresado de la maestría, gente que ya está postulando a doctorados, gente que se ha incorporado al mercado laboral nuevamente, digamos, vienen de mundos profesionales, se incorporan a la maestría, regresan a mundos profesionales y les va bastante bien, ¿no? Si ustedes pueden seguir lo que publicamos en la página de Facebook de la maestría, ustedes pueden ver ahí testimonios de nuestros estudiantes que están contentos con el programa, con la forma en la que funciona la maestría, con las habilidades que adquieren en la maestría, el rigor académico, el rigor metodológico que tienen en la maestría. Eso. Y una cosa que es importante para la gente que viene de fuera de Quito, que son las becas, un poco lo que estaba hablando yo con Manuel. Tenemos un porcentaje de becas grande para estudiantes que vienen de fuera de Quito, para que puedan radicarse en Quito en el momento, al menos los primeros meses que tienen
dedicarse a hacer cursos, ¿no? A tomar clases. Y luego tienen ya una etapa de tesis en la que también siguen financiados por Flaxo, hasta que terminen de hacer su trabajo de campo y redactar su informe de investigación, ¿no? La maestría está pensada para que dure 22 meses, los primeros 12 meses reciben clases, hacen el proyecto de tesis y luego los últimos 10 meses hacen trabajo de campo y redactan la tesis, ¿no? Entonces ahí es un momento en el que mucha gente que viene de provincia regresa a sus provincias, a sus ciudades, hace investigación de campo en sus ciudades y escribe la tesis desde fuera y participa de forma virtual en los talleres, etcétera. Ese es un programa que funciona, que tiene profesores comprometidos, que tiene estudiantes contentos, que tiene becas, que tiene facilidades. En una universidad que ustedes saben, la Flaxo tiene una infraestructura muy, muy fuerte, una planta de profesores amplísima, en fin. No sé si es que hay alguien que tenga preguntas sobre esto. Manuel, perdón, Edison, ¿cuál es el costo de la maestría? ¿Cuánto se paga mensualmente? ¿Y tienes una idea quizás para los estudiantes cuánto costaría un nivel de vida estudiantil mensual en Quito? A ver, los costos de la maestría son $7,500, ¿sí? Eso cuesta la maestría. Se paga también $500 de la matrícula y $50 de la inscripción. Esos son costos nominales. ¿Por qué? Porque muy pocas personas pagan eso, ¿sí? El 80% de las personas de estudiantes de Flaxo tienen algún tipo de descuento o beca, ¿sí? El 50% de los estudiantes, al menos el 50% de los estudiantes tiene esta beca de tiempo completo, que es, pagan cero de colegiatura y reciben más bien un estipendio mensual por los 22 meses. Eso, al menos el 50% de los estudiantes que estudian con nosotros tienen ese tipo de beca. Y las personas que no tienen ese tipo de beca tienen un conjunto de descuentos que dependen de la situación socioeconómica de cada postulante. Y por eso es que en la postulación y en la aplicación al programa tienen que incluir documentos como declaración de impuestos, ingresos de los últimos meses, si es que tienen cargas familiares, hijos, etcétera. Porque así a cada persona se le hace una evaluación socioeconómica para ver cuánto puede pagar, ¿no? Entonces, hay personas que pueden pagar la maestría y hay otras que pueden pagar un porcentaje menor. Entonces, hay descuentos que van desde el 25%, por ejemplo, a descuentos que van del 75% de la colegiatura. Entonces, no terminan pagando los 7,500, sino que terminan pagando 3,000, 4,000 o menos, ¿no? En promedio, los descuentos giran alrededor del 45%, ¿sí? Entonces, una persona podría tener un descuento. La persona que no recibe beca podría tener un descuento entre el 45 y 50% de la colegiatura. Con eso la maestría termina costando 3,000 y algo, ¿no? Por dos años, en fin. Eso es un poco de los costos. Pero insisto, esto se evalúa caso por caso en función de la situación socioeconómica de cada quien. La beca que da Flaxo es la beca que está contemplada en el CES, en la CENESID, que es una beca que hasta el año anterior eran como $650, $700 para estudiantes de maestría, y a doctorados se les da creo que cerca de $1,000. Eso depende de la calidad de vida que quieras llevar, ¿no? Si es que es una persona sola que quiere compartir departamentos, si es que quiere, en fin. Depende de cómo pueda llegar, ¿no? Claro. Con la beca que se da a estudiantes de excelencia, estudiantes de provincia, a indígenas, a afroecuatorianos, con esa beca se les da, hasta el año anterior se les daba 600 algo, casi $700. Y con eso, digamos... ¿Cuál es el factor clave para la beca, digamos, para la admisión y la beca? ¿Cuál tú crees que es así? ¿El asunto de netamente las notas o un asunto de la propuesta de tesis? Se hace una evaluación de todo. De todo. O sea, tenemos dos tipos de becas en general. La beca, una de excelencia, en la cual premiamos, digamos, estudiantes que queremos apoyar para que estudien el posgrado. Y ahí, digamos, un estudiante de excelencia usualmente es alguien que tiene alguna experiencia en investigación, que tiene buenas calificaciones en el pregrado, tiene buenas cartas de recomendación, su propuesta de investigación es más o menos coherente con lo que quiere hacer en la maestría, es decir, que la maestría se sepa que le va a servir, ¿no? Entonces, eso vemos nosotros y vemos que encaje, que es una persona que va a aprovechar mucho de la maestría, ¿no?
Pero luego tenemos otro conjunto de becas que le llamamos de inclusión social, a grupos históricamente excluidos, así las llamamos, así se denominan las becas en Flaxo, que son para promover que existan personas que vengan de afuera, que vengan del exterior. Sí, queremos tener una comunidad de estudiantes extranjeros, queremos tener una comunidad de estudiantes que vengan de otras provincias, no solo de Quito, y queremos tener becas para indígenas, para afroecuatorianos, para GLBTs, etcétera. Entonces, lo recomendable es que apliquen a la beca y dependiendo de cómo sea su postulación, les podemos asignar becas de excelencia o becas de inclusión social. Digamos, se evalúa de todo. El examen pesa en alguna medida, el examen de admisión que tenemos, pero se evalúa en general toda la carpeta. Listo. Bueno, pues Edison, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por compartir lo que has investigado. Creo que a todos nos ha gustado, nos ha servido, nos parece útil, nos hace pensar en otras formas de ver la realidad actual. Y bueno, por mi lado te agradezco en nombre también de la Escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil. Espero que haya otro encuentro parecido a este en el futuro y también ver cómo quizás en el futuro, cuando vayamos a Quito, podamos tener algún tipo de encuentro y ver cómo podemos quizás en el futuro también articular maestrías y líneas de investigación. Sí, yo creo que a través de esta red que se está formando, ¿no? Que ya está formada, tal vez ahí Flaxo no ha estado del todo integrada, pero sí sería muy bueno que podamos integrarnos de esa red. Y es muy bueno, ¿no? Nosotros tenemos un departamento de sociología y tenemos 2 maestrías, ¿no? La de sociología y la de sociología política, que creo que pueden confluir muchísimo con lo que se está haciendo en el pregrado allá en la Universidad de Guayaquil. Y yo creo que hay que generar muchos puentes, ¿no? Ustedes saben, yo tengo un doctorado en sociología y yo soy muy disciplinario, ¿no? Me gusta, creo que hay que fortalecer mucho la sociología en el país y creo que estos contactos que tenemos de Flaxo con otras universidades, que creo que hay que hacerlos. Y por eso les agradezco mucho que me hayan invitado a la sesión escuela, a Mauricio, a ti, Manuel, por acogerme acá, a Coralía, que también está por allá, que es una egresada del programa de Ciencias Políticas, que es el programa que teníamos antes y que ahora se derivó en otras maestrías, ¿no? En la de Sociología Política y en la de Política Comparada. Pero qué bueno que podamos tener estos vínculos y realmente les agradezco mucho por permitirme compartir esto. Espero que haya sido un poquito claro. Todo muy bien, no te preocupes, todo muy bien, muy bien. Pero bueno, ahí estamos, es lo que estamos haciendo por acá ahora. Yo quisiera hacer un agradecimiento final por parte de la Asociación de Estudiantes de Sociología. Muchísimas gracias por, en este caso, compartir sus conocimientos. Ha sido de un total agrado, despejar dudas, inquietudes, enriquecernos más que todo. Y también por parte, me tomo la atribución de todos los que estamos aquí escuchándolo, y es importante crear este tipo de eventos académicos para sumamente, en caso de hacer análisis de lo que estamos afrontando como país, sobre todo. Y muchas gracias, eso estamos eternamente agradecidos. No, Katy, muchísimas gracias a ustedes, en serio que me gusta muchísimo que podamos tener estos vínculos, porque al final del día, digamos, estamos embarcados todos en esta agenda de producir conocimiento crítico, ¿no? Esa ha sido de las virtudes de la pandemia, en todo caso, nos ha permitido conectarnos más en estas cosas. Pues sí. Creo que es un buen recurso que podemos seguir utilizando, ¿no? Claro, esperemos tener más eventos como estos. Creo que han sido muy enriquecedores sobre todo, y esperamos volvernos a ver. Entonces, creo yo de que todos hemos quedado muy contentos. Sí, muchas gracias por la invitación. Y sí, hay que buscar iniciativas para ver cómo seguimos en estas dinámicas, ¿no? Que ustedes presenten también investigaciones para acá, ¿no? Así es. Bueno, pues Edison, muchas gracias, espero que tengas una gran semana. Y gracias nuevamente, ¿sí? No, gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias por todo. Chao. Todos, chicos. Chao. Gracias. Muchas gracias por todo, ¿eh?